días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vengo porque tengo un compañero que tiene una serie de bienes inmuebles y los gestionáis vosotros. Entonces, yo también tengo unos bienes inmuebles y me estaba preguntando pues si era un buen momento ahora para ponerlos en alquiler. Pues efectivamente es uno de los mejores momentos para poner la vivienda en alquiler y yo se lo recomendaría que lo hiciera en la actualidad, ya que los precios pues están subiendo y se están manteniendo bastante elevados, con la cual cosa para sacar una rentabilidad a la vivienda, yo creo que es el mejor momento y yo efectivamente se lo recomiendo. Vaya, gracias. Lo que pasa es que tengo una duda y es que me gustaría llevarlo yo mismo porque creo que me podría ahorrar los costes de un administrador, pero lógicamente me gustaría saber cuáles son las ventajas de tener un administrador. ¿Por qué tendría que coger un administrador? Pues bueno, el alquiler de la vivienda no es un trámite sencillo, hay muchas cosas detrás en cuanto a impuestos, en cuanto a formularios, en cuanto a leyes que van cambiando continuamente. Sí. Y realmente, claro, estamos nosotros que tener que estar al día de todo ello para que usted, si fuera por sí mismo, pues tuviera que invertir un tiempo en este aspecto, que realmente el tiempo es dinero y la rentabilidad. Justamente, he oído hablar de que la ley ha cambiado últimamente, ¿no? Correcto, efectivamente, lo que me estaba comentando. Es decir, constantemente van cambiando las leyes y ahora este diciembre han vuelto a cambiar. Y ahora, por ejemplo, en la duración del contrato, pues han cambiado, han pasado de 5 años, luego el tema de los honorarios, el tema de impuestos que se pagan, que ahora no se tenían que pagar. Es decir, nosotros estamos directamente involucrados en todo este tema, ya que llevamos ya en el sector mucho tiempo y le asesoraríamos a usted como cliente y constantemente estaría apoyado e informado con nosotros. Vaya, pues mira, hablando esto del asesoramiento, porque tengo otra duda, y es de que tengo un edificio entero, y me estaba preguntando si realmente tengo que pasar las mismas inspecciones que como si fuera una comunidad, y me gustaría saber si esto es así Pues o no. efectivamente, sí que es así. Es decir, la comunidad de propietarios tiene unas leyes y unas inspecciones que también tiene que pasarlas la propiedad vertical, porque estas leyes van para el inmueble, no por ser independientemente vertical o horizontal o comunidad o patrimonio de alquiler, y se tendrían que pasar. Pero bueno, con nuestro equipo de personal cualificado y profesional detrás, le podréis estar informando constantemente de estas actualizaciones y le iríamos acompañando en todo ello. Ajá. Entonces, ¿por qué Solfin? ¿Qué es lo que tiene Solfin que realmente tendría que venir con vosotros? Bueno, en principio, pues llevamos más de 40 años dando la tranquilidad a nuestros clientes y esto pues que tenemos una serie de grupos de trabajo y de profesionales detrás, cualificados como asesores fiscalistas, autónomos, también abogados de arquitectura que en todo momento le irán acompañando en esta labor de llevar su patrimonio y siempre informado y asesorado continuamente en cualquier duda que le sugiera detrás, ¿no? Estaremos nosotros siempre ahí detrás de usted y informándole. Vale, pues esto es que prácticamente vamos a acabar siendo amigos, ¿eh? Hombre, pues venga, muchas gracias. Muchas gracias, señor. Hasta luego.